Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre, que ella es viva y eficaz y que ella nos transforma, perdona nuestros pecados. Somos imperfectos, solamente tú eres perfecto, Señor. Pon en mí tu palabra y no la mía, que podamos salir edificados de este lugar, primero yo, Señor, y luego mis hermanos. Permítanos tener un buen tiempo alrededor de tu palabra, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden abrir sus Biblias en Lucas 9, 57 al 62. Vamos a estar leyendo. Gracias al hermano Edwin por este devocional tan atinado y en concordancia con lo que vamos a estar viendo brevemente en esta mañana. Lucas 9, versos 57 al 62. Antes quiero recordarles algo, ¿no? El día 11 de septiembre del año 2022 pasado, ¿verdad? Nuestro hermano Leonardo Báez predicaba en torno al tema la vida de una iglesia, de una verdadera iglesia. No sé si recuerdan. Y ahí él nos citaba rasgos distintivos de una iglesia que ama a Cristo por sobre todas las cosas y que sirve a Él. Luego nuestro hermano Edwin, el 16 de octubre, predicaba acerca del fundamento de nuestro principal ministerio. Y nos recordaba sobre el ministerio de la predicación del Evangelio, que es y debe ser el ministerio que tenemos, que todos debemos tener, ¿verdad? Como iglesia de Cristo, como gran comisión que el Señor nos dejó. El 6 de noviembre, un poco después, el pastor Leónidas traía el tema, una iglesia local digna de imitar, donde también nos recalcaba, basado en Hechos 2, 41, 47, acerca de esas características que identifican al cuerpo de Cristo. ¿Se recuerdan? Bueno, si no, ahí está en YouTube para que vayan. O sea, eso yo no lo iba a aprender de memoria, buscando ahí en la página de la iglesia. Hace solamente unas semanas el hermano Joel Collado, pastor Joel Collado, nos hablaba acerca de las características de un buen representante de Dios, llamándonos a ser, como dice la palabra del Señor, embajadores de Cristo. Y en todos estos mensajes Dios nos trazaba a través de estos hermanos pautas de la naturaleza de nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos impactar con nuestro testimonio a otros que no conocen del Señor. Y esta mañana quiero traer a la luz de este pasaje que vamos a leer el tema, lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Hermano, si uno quiere ser un atleta de alto rendimiento, deberá perderse horas de sueño, deberá levantarse muy temprano para poder entrenar, deberá dedicar muchas horas al gimnasio. Uno podrá ser aficionado, pero si quiere ser un atleta de alto rendimiento, un gran nadador, un gran futbolista, o como más conocemos nosotros, un afamado beisbolista, que lo filmen, ¿verdad? Como es el sueño de muchos padres de que, con sus hijos, que puedan filmarlos en una de estas grandes ligas de estos deportes que mencioné. Deberá perderse muchas horas de sueño, muchas horas de entrenamientos. Tendrá que, miren, por ejemplo, aquí hay muchas academias de béisbol. Y si usted habla con uno de esos muchachos, yo creo que en la iglesia en Sánchez Luperón hay uno de los jóvenes que fue filmado hace un par de años en una de estas academias, una de estas organizaciones de grandes ligas. Y si usted habla con uno de ellos, le va a decir, mira, desde las 6 de la mañana nos levantamos, desayunamos, una dieta balanceada, ¿verdad? Desayunamos, luego volvemos al play a entrenar y todo se mantiene ese tipo de disciplina. Pero también si quieres ser un gran músico, si quieres destacarte como músico y todavía más vivir de eso, de la música, que es un poco difícil, deberás también dedicar muchas horas de entrenamiento, de estudio de la teoría musical, del solfeo que tanto problema nos trae, que tantos músicos ha hecho desertar, ¿verdad? Nos ha hecho desertar.
pero también del instrumento, para poder lograr la excelencia que demanda esa disciplina de la música. Pero también en el ambiente profesional, si quieres ser un gran profesional, tendrás que perder horas de sueño estudiando, irte más allá de lo que tal vez recibes en la universidad o en el colegio y poder investigar, leer más. Y así en cada una de estas áreas de la vida que queramos lograr cosas importantes, tendremos que dedicar mucho tiempo, tendremos que hacer muchos sacrificios. Nos vamos a perder de muchos días de las madres, tal vez, algunas celebraciones, cumpleaños, esos cumpleaños que se tardan, que se acaban tarde de la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si queremos lograr estas cosas, debemos poder tener esta disciplina para alcanzar. ¿Cuánto más, hermanos, en la vida cristiana? Y es un llamado similar a esta disciplina que Jesús hace a sus discípulos. Tú quieres ser mi discípulo, ¿es todo o nada? O me das todo o nada. No hay términos medios. Y quien nos llama no es cualquiera, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien nos llama a ser sus discípulos y seguidores es el mismo Señor Jesucristo. Y podemos leer nuestro pasaje ahora. Lucas 9:57 dice: yendo Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor. También dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Si queremos entender un poco más estos versos, tenemos que movernos al contexto en que el Señor lo está diciendo. Y en el verso 51 nos dice que el Señor ya había puesto su mirada hacia Jerusalén. Estamos en un momento que probablemente era el más popular del ministerio de Cristo. Era un momento ya cumbre, donde se acercaba. El Señor había puesto su mirada a la cruz. Su mirada en ir a Jerusalén para morir por nuestros pecados en la cruz. Dice el verso 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y como decía, este ministerio de Dios, de Cristo, estaba ya en su apogeo, en un momento importante de popularidad, donde ya el Señor había hecho muchos milagros, ya el Señor había levantado muertos, sanado enfermos. Él, en otros pasajes de los demás evangelios, ya habíamos visto milagros como la multiplicación de los alimentos, ¿verdad? Y mucha gente se agolpaba alrededor del Señor. Entonces, era realmente el momento donde personas eran atraídas a seguir a Jesús. Y yo quiero que veamos al menos tres cosas a la luz de este pasaje que Jesús exige para quienes quieren seguirle. Y mi deseo, hermanos, es que nosotros podamos aplicar esto a nuestras vidas y que nos autoevaluemos y tomemos decisiones firmes en el Señor. En primer lugar, vamos a ver que seguir a Jesús puede costarnos nuestra comodidad. En segundo lugar, seguir a Jesús puede costarnos dejar a un lado nuestros compromisos. Seguir a Jesús puede costarnos también renunciar incluso a nuestras relaciones más cercanas. Y el primer punto es, como ya dije, seguir a Jesús puede costarnos nuestra comodidad.
El Señor en este momento de popularidad estaba trayendo muchas personas. Esta primera persona que relata el versículo 57, gracias, era un escriba. Allá en Mateo 8:19 nos relata un poco más. Mateo describe quién era la persona, Lucas no, pero igual la palabra de Dios nos da luz. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre era un notable. Los escribas eran notables, eran hasta cierto punto importantes en la sociedad. Ellos tenían cierto nivel y al ver a Jesús su popularidad, los milagros que él hace, dice: espérate, yo tengo que asociarme con este hombre. Pero Jesús conoce los corazones y sabe nuestra intención real. Jesús sabía que su ministerio no perseguía nada material, sino hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera el ministerio de Cristo procuraba reconocimiento o popularidad. En muchas ocasiones ya lo hemos visto, cuando a quienes el Señor sanaba, querían exaltarlo, llevarlo vamos a decir, a un podium, hacer un meeting con el Señor. El Señor le decía: no, vete, da tu ofrenda y testifica de Cristo, ¿verdad? Jesús quería enfatizar que en algún momento tendríamos que dejar a un lado nuestras comodidades por seguirle y servirle. Y fíjese cómo él le responde a este señor que espontáneamente le dice: yo quiero seguirte. Él sabía que era un escriba con esa posición, que tal vez tenía una muy buena casa, que tal vez tenía buenos caballos, por decirlo así. Ahora sería jipetas, ¿cómo? Buenos carros, ¿verdad? Una casa con su piscina. Él decía: mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando Jesús comenzó su ministerio, la Biblia no relata en ningún momento una casa fija del Señor vivir. Si se fijan en esos 3 años y medio, creo, no va a encontrar que el Señor residía en una casa. No era que el Señor salía todos los días de su casa, desayunaba y iba a predicar la palabra. No. El Señor pernotaba donde amigos, en el monte, y no tenía dónde recostar su cabeza, como él mismo decía. Yo encontré un pensamiento que me fue de mucha edificación, y es de un pastor anglicano de los años 1800, J.C. Ryle. Dijo: Jesús no permitirá que ninguno se aliste con falsas pretensiones. Oigan esto: quiere que sepamos que hay una batalla que pelear y una carrera que correr, una obra que hacer y muchas cosas difíciles por soportar. La salvación que Él está dispuesto a otorgar es sin dinero y sin precio. Gracia en el camino y gloria al final, la cual se dará a todo pecador que confíe en Él. Y es así. O sea, el que quiere venir a Jesús tiene que estar muy claro de que en las cosas del Señor no hay comodidad. No es solamente estar en la iglesia y con buenas sillas y un buen clima. Si alguien le dijo antes de usted convertirse que íbamos a estar cómodos y sin problemas, pues mire, déjeme decirle que no es cierto. Y yo sé que usted se habrá encontrado con la realidad. Un seguidor de Jesús debe estar dispuesto a padecer por Él. Un seguidor de Jesús debe estar dispuesto a tomar la decisión y decir: Señor, si tengo que dejar toda mi comodidad para servirte, pues lo haré, porque tú eres digno. Hoy en día los gobernantes también le dicen a los militares: esto no es nuevo, o sea, para poder alcanzar cosas tenemos que dejar otras. Para poder ganar tenemos que perder. Los gobernantes le dicen a los militares, los altos mandos: mira, tienes que dejar estas cosas, tienes que irte por meses lejos de tu familia para entrenar. Incluso tienes que estar dispuesto a pagar con tu propia vida por la causa. Y hermanos, si hay causas dignas, terrenales, por lo cual nosotros estar dispuestos a dejar nuestras comodidades, como decíamos al principio, y ser disciplinados y perder horas de sueño, ¿cuánto más por la causa de Cristo? ¿Cuánto más
el honrar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo lo reconocía también, y si pueden, vayan conmigo a 1 Corintios 4, versículo 11 hasta el 13. 1 Corintios 4, 11 al 13. Y este pasaje, el apóstol Pablo, de una manera dramática, describe la vida de los cristianos de ese momento. Por eso nos decimos que ahora vivimos un evangelio un poco más cómodo, ¿verdad? Antes era bien difícil. ¿Y saben qué? Pueden ser que los tiempos vuelvan a ser así o aún peor. Está profetizado persecuciones de la iglesia como en ese momento. Tenemos que aprovechar el tiempo. 1 Corintios 4:11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, o sea, como la basura del mundo, el desecho de todos. Y hermano, y a veces somos tan malagradecidos con lo que tenemos. Y cuando vemos pasajes como estos, vemos cómo vivían los cristianos antes. Y nosotros nos quejamos tanto a veces de algunas cosas que nos faltan, ¿verdad? Pero, en fin, la vida cristiana debemos vivirla con los ojos puestos en lo celestial, no en lo terrenal, no en las comodidades, porque Cristo no escatimó, no tener ni siquiera, como él dice, recostar su cabeza, donde recostar su cabeza, para servir a la obra por la cual fue enviado acá a la tierra. Jesús no quiere seguidores con falsas expectativas. Si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, debes estar dispuesto a vivir como Él vivió. En segundo lugar, seguir a Jesús puede costarnos dejar a un lado nuestros compromisos. Miren el versículo 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En este caso, Jesús es quien llama a esta persona y dice, hey, ven acá. O sea, el primero fue espontáneo y dijo, Señor, yo quiero seguirte. Pero el Señor ahora le dice a uno que estaba entre la multitud, fulano, ven acá. Y lo llama. Y le dice, ven y sé uno de mis discípulos. Sin embargo, la respuesta de este hombre no fue como la respuesta de un Pedro y Juan que cuando estaban, cuando el Señor los llamó, que dejaron todo, dejaron las redes y siguieron a Jesús. O Mateo, que el Señor le dijo, párate de ahí, tú que eres, que tiene que ver con el tema de los impuestos y demás, y ven y sígueme. Y casi todos, bueno, creo que todos los discípulos no escatimaron, según la palabra de Dios, en seguir a Jesús. Este hombre puso una excusa. Y pudiéramos pensar que es una excusa válida, y sí lo es, hermano. Para la tradición judía, el encargarse de los funerales de sus padres era algo muy importante, era algo que tenía que ver con la honra, era algo que era de la ley. O sea, esta persona tenía una justificación para decirle al Señor, aunque a veces no lo entendamos así cuando leemos el pasaje, para decirle al Señor, mira, yo quiero seguirte, pero no ahora, déjame que yo entierre a mi padre. No se sabe si el padre ya había muerto, si tenía que, o que estaba ya postrado, ¿verdad? Eso no se relata. Sin embargo, nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿y por qué el Señor viene y lo amonesta y le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos? Porque tal vez era un tema de 1 o 2 días. Pues no, hermanos. La tradición judía en ese entonces, los entierros del cabeza de familia pudieran durar hasta 1 año. Hasta 1 año puede durar esos funerales. ¿Cómo lo hacían? Bueno, era una tumba abierta y por 1 año se hacían ceremonias, ¿verdad? Con esa tumba abierta hasta que prácticamente quedaran pocos huesos. Y 1 año después es que ya el hijo disponía esos huesos para llevarlos a una tumba cerrada donde ya iba a ser su morada final. Entonces, él estaba poniendo una excusa que, aunque era válida, el Señor le dijo, mira,
eso es lo más importante y está en la ley. Pero yo estoy por encima de la ley. Yo estoy por encima de la tradición. O sea, seguirme a mí y obedecerme está aún por encima de eso. El Señor, este Señor no le dijo al Señor, no, yo no te voy a seguir. Él dijo, te voy a seguir, pero después. Jesús le dice, olvídate de tus compromisos, ven conmigo, comparte las buenas nuevas de salvación. Ese es tu llamado, esa es tu prioridad ahora. Entonces, ¿pero qué significa que el Señor le haya dicho, deja que los muertos se entierren a sus muertos? Algunos estudiosos han advertido 3 posibles causas. Una primera era una amonestación, era un boche directo del Señor. Otros entienden que el Señor usó un modismo, o sea, una expresión idiomática de la palabra, ¿verdad? Pero lo que todos casi están de acuerdo es que el Señor usó un sentido figurativo y que el uso de la expresión muertos se refería a muertos espirituales. Y esta es la opción que más recurrida y la que hemos también aprendido hace muchos años, ¿verdad? Pero cualquiera que fuera el significado, el porqué es el mismo. El porqué sigue siendo el mismo. Está claro que Jesús está diciendo aquí que no hay compromiso que justifique el negarnos a seguirlo, que es la prioridad que salir a proclamar el reino de Dios para nosotros. Y pudiéramos pensar, hermanos, que el Señor nos está llamando a ser insensibles con nuestros familiares, con nuestros compromisos, que Él demanda que todos seamos misioneros, que dejemos nuestros trabajos y obligaciones y le sigamos. Y si no lo hago así, estoy desobedeciendo. Pues no, Jesús lo que está diciendo es que sigamos con el carácter y compromiso que Él nos ha llamado, de acuerdo a los dones que Él nos ha dado y según los medios que Él nos ha otorgado para servirle y en el medio en que nos ha puesto. Porque muchos también pueden pensar, el Señor me está llamando y me voy fuera del país a predicar. Lo primero que tenemos que impactar son nuestros amigos cercanos, nuestros familiares cercanos, nuestros vecinos cercanos. Esos son nuestra responsabilidad. Esas son nuestra primera responsabilidad, poder impactarlos a ellos. Podamos proclamar el reino del Señor a nuestros familiares, en nuestro lugar de estudio, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Que no escatimemos entregar nuestro tiempo y esfuerzo para servirle, que nada sea más importante o esté en primer lugar que servirle al Señor. Un Dios por quien vale la pena entregarlo todo, dejarlo todo, porque Él es digno. Entonces, hasta ahora hemos visto que seguir a Jesús puede costarnos nuestra comodidad, en primer lugar. También, número 2, seguir a Jesús puede costarnos dejar a un lado nuestros compromisos. Y en tercer lugar, seguir a Jesús también puede costarnos renunciar incluso a nuestras relaciones más cercanas. Dice el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este otro hombre, al igual que el primero, espontáneamente se acercó al Señor y le dijo que él quería seguir, ¿verdad? Ser parte de su equipo, pero primero quería despedirse de su familia. Pero ¿por qué estaría mal esto? ¿Por qué Jesús lo amonesta por esto? Jesús sabe que muchos quieren venir a Él, pero con sus condiciones, en su tiempo, no en el tiempo del Señor. El Señor no va a permitir esto, son las condiciones de Él, no las nuestras. Esa palabra pero, hermanos, tal vez es la palabra de todos los tiempos que más gente ha alejado del Señor, que más gente ha mantenido fuera del reino del Señor. Jesús no va a permitir que nuestro amor y apego, incluso por nuestros familiares, se interponga por encima de nuestro amor por Él.
Cristo desea ser lo primero en nuestra vida, desea ser completamente amado y atesorado. Muchos cristianos han tenido que seguir, lamentablemente, a Jesús en contra de los deseos de sus familias. Y qué bueno que podamos tener familias creyentes, ¿verdad? Familia nuclear. Pero yo sé que muchos cristianos, sabemos todos que muchos cristianos se mueven en familias que no son creyentes. Y a esto se refiere el pasaje. A pesar de que estemos en familias que piensen diferente a nosotros, tenemos que seguir al Señor. Porque primero vamos a hacer ejemplo a estos familiares de la convicción que tenemos en Cristo y le vamos también a traer a Él. Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No podemos mirar atrás, como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. El versículo 62 dice, el versículo 62 de Lucas 9, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo creo que la mayoría sabe que es un arado, ¿verdad? Sobre todo los hermanos que vienen de los campos. Ahora se usan tractores, pero antes se usaban unos instrumentos que eran llevados eran alados por bueyes para crear los surcos o zanjas para sembrar en la tierra. Ahora se usan tractores. Hay todavía lugares remotos que no llega allá o que el dinero no le da para un tractor y sigue con sus arados. Pero lo que figurativamente el Señor, o la imagen que el Señor está dando acá es que si usted llevaba manejando su arado y miraba hacia atrás, el surco no iba a salir recto. Y básicamente es esto. El Señor dice, yo soy la prioridad, sígueme, olvida a los que están atrás. Yo soy la prioridad. Él nos está invitando a que nuestro amor por el reino, que desde el punto de vista espiritual, todos los demás afectos no tengan valor. Ante el amor por el reino del Señor, los demás amores o las demás relaciones no tienen valor o no tienen gran valor. Y hermano, si realmente nos importa nuestra familia y si realmente nos importa nuestro matrimonio, si realmente nos importa nuestro trabajo, profesión, tus estudios, tus amigos, pues entonces con mayor razón Cristo deberá ser nuestra mayor prioridad. Pues Cristo es quien te dará y nos dará la victoria en el ambiente de familia, en el ambiente de matrimonio, quien te hará alcanzar en su voluntad los logros en tu carrera y los estudios, en tu trabajo, y quien al final te sostendrá, no importa cualquiera que sea la situación. Dice John Piper, Dios no es un empleador buscando empleados. Él es un águila buscando por personas a las que dará refugio bajo sus alas. Él está buscando por personas que dejarán padres, madres, tierras o cualquier cosa que las aparte de una vida de amor, que las aparte de una vida de amor bajo las alas de Jesús. D.A. Carlson también dijo, lo que todos sus discípulos deben aprender es que un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Jesús sabe que ningún agricultor ha arado un surco derecho mirando hacia atrás. No podemos caminar hacia Jerusalén con Egipto en la mente. No podemos querer ser parte del pueblo de Dios y querer disfrutar de las cosas del mundo. Y lamentablemente esta es nuestra tendencia, mirar atrás, por lo que dejamos, y no solo eso, también mostrar la más vergonzosa forma de ingratitud. Vayamos a Números 11, 4 al 5, donde nos relata un episodio que todos conocemos, del pueblo de Israel, ¿verdad? Camino a tierra prometida. Números 11, 4 al 5. Dice así la palabra de Dios.
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Yo a veces leo esto y digo, pues, este pueblo de Israel era un pueblo que comía muy bien. Sí, pueblo que comía bien balanceado, pero al final de cuentas mostró su ingratitud. El Señor lo estaba sacando de servidumbre del pueblo de Egipto, y ellos, como había un trayecto largo que recorrer con limitaciones, se estaban recordando mejor cuando estaban presos ahí, cautivos, por muchas generaciones, hermanos. Eso no fue poco tiempo. Estuvieron cautivos y preferían recordar mejor esto. Aquellos que miran atrás, como pasó con la esposa de Lot, lo hacen porque quieren volver. Lo hacen porque quieren volver. Y la esposa de Lot miró atrás y se quedó ahí mismo. Ahí mismo, y todavía creo que por ahí anda la estatua de Sar o el montón de Sar, ¿verdad? Porque los años pasados. Hay un lugar en Tierra Santa que creo que está esto allí todavía como un monumento. Un monumento al olvido, ¿verdad? Seguir a Jesús es en base a sus exigencias. O lo rechazas totalmente o lo coronas como rey. No puedes simplemente quererlo. O lo rechazas o lo coronas. ¿Por qué? Porque Él es digno. Dios quiere que tengamos la actitud que tuvo Abraham, que dejó su tierra y a sus parientes por obedecer al Señor. Dios es fiel. Y quien Él es y lo que ha prometido es mucho mayor que los afectos que este mundo puede ofrecer. Marcos 8:35, Edwin leía este pasaje por el Mateo en el devocional, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es así, hermanos, tenemos que llevar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. El camino del Señor, Él no prometió que iba a ser fácil. Él prometió que iba a estar con nosotros y que iba a llevar nuestras cargas. Como vimos, el Señor no nos promete comodidad, ni siquiera dónde descansar en la noche. Como vimos, los compromisos que podamos tener son secundarios ante la necesidad y ante la demanda del Señor de seguirle. Dice David Platt, predicador conocido: tú y yo no podemos conformarnos con nada menos que un evangelio centrado en Dios, que exalte a Cristo y que nos lleve a negarnos a nosotros mismos. En la vida cristiana, hermanos queridos, se gana perdiendo en muchas ocasiones. A muchos nos falta algo que es vital para tomar nuestra cruz cada día, y es la fe. Anoche en el culto de jóvenes, Ronnie leía sobre la fe en Hebreos 11. Tremendo pasaje. Por la fe, Abraham, como decimos hace un momento, dejó su tierra y su parentela. O sea, estamos hablando de una persona con mucho poder a nivel de posesiones, ¿verdad? La dejó por fe y se fue a seguir al Señor, a servirle al Señor. A veces no le seguimos porque no le creemos. Es creerle a Dios, es confiar en Él, reconocer que tiene poder y que Él es digno. Es tener la certeza de que tomar mi cruz y negarme a mí mismo traerá la libertad y gozo que mi alma tanto anhela. Pero hermanos, seguir a Jesús, y puede ser, ¿verdad?, que todo este mensaje haya sido de, wow, lo malo que vamos a pasar en el camino. Pero seguir a Jesús no es en vano. Tiene sus recompensas. En su bondad, Él tiene promesas para nosotros. Vamos a leer ya finalmente, casi finalizando, Mateo 19:29. Vayamos a Mateo 19:29. Mateo 19:29. Dice así la palabra de Dios: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta es nuestra gran recompensa por seguir al Señor. El camino no va a ser fácil, pero la recompensa que el Señor ofrece es ser parte de su reino, es ser parte de su familia, es la vida eterna. Lo que Él promete son cosas que ojo no vio, dice la palabra, ni oído oyó, que ha preparado para los que le aman. Y en conclusión, hermanos, recordemos que en primer lugar seguir a Jesús podrá costarnos nuestra comodidad. 2, también podrá costarnos dejar a un lado nuestros compromisos personales. En tercer lugar, seguir a Jesús puede costarnos renunciar incluso a nuestras relaciones más cercanas. El camino a la cruz, hermanos, va a ser un largo camino. El camino de la cruz puede tornarse largo, camino de lágrimas. Aún los de nuestra casa pueden volverse contra nosotros, pero la recompensa es grande. Jesús es digno de ser seguido. Que podamos decir hoy como iglesia, hemos decidido seguir a Cristo y no vamos a mirar atrás. Que Dios le bendiga, hermanos. Hermano Edwin con nosotros.